Buenos días, nos encontramos en el laboratorio número 12 de las horas prácticas de sistemas de información de la carrera de Ingeniería Comercial. Estamos trabajando para el informe número 2 en el laboratorio del diagrama en la versión 2i, para lo cual los invito a ir a la plataforma DECA, al laboratorio número 12, donde hay un documento que nos va a colaborar en cómo trabajar esta etapa del trabajo. Entonces, voy a DECA, a las horas prácticas, laboratorio 12, ahí está, laboratorio 12. Y bueno, en realidad la instrucción es esta, que está acá: subir diagrama de actividades del proceso de negocio seleccionable empresa en versión 2B. O sea, hay que subir el diagrama en versión BPMN, en esa notación, ¿no es cierto? Dependiendo en qué lo haya hecho. Puede haberlo hecho en Visagi, en Visio, en Draft.io, dependiendo de la situación que cada uno tenga respecto al software. Y realizado eso, hay que subirlo, digamos, a esta plataforma. Recuerden que aunque lo haga con algún compañero porque está trabajando con la empresa, cada uno lo sube en forma individual, ¿ya? Individual. Esto se sube con plazo máximo hasta el día martes, el día antes del laboratorio, ¿no es cierto? Eso es lo que ya todos sabemos. Ya, vamos a ver el adjunto. Ahí está, consideraciones para el TUI. Y voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo mismo que yo. Ahí estamos. Y vamos a ver el archivo consideraciones para el TUI. Bueno, indicar acá y hacer un pequeño, podemos decir, dar un pequeño énfasis a lo que es el modelamiento de los procesos de negocio. Recordarles que esta es una etapa donde nosotros estudiamos cómo son las actividades de la empresa. Y en esta primera instancia llegamos a observar, a conocer, a empaparnos de cómo funciona la empresa. Y una vez que nosotros realizamos una estadía de un periodo de tiempo en la empresa, entrevistando, conociendo a la gente y conociendo los procesos, podemos modelar cómo funciona actualmente la empresa. A esa versión, llamémoslo así, es la que nosotros llamamos as is, o como es, donde nosotros reflejamos en sí el funcionamiento actual de la empresa. Nos parezca bien, nos parezca mal, veamos que hay alguna situación anómala, no importa, la reflejamos tal cual. Una vez que logramos que la empresa reconozca en nuestro diseño, en nuestro modelo, su accionar, y reconozca que estamos representando fielmente lo que ocurre en la empresa, pasamos a la versión 2B, que tiene, yo diría, dos líneas importantes. Una es entender que la versión 2B tiene por finalidad automatizar ciertos procesos que se hacían en forma manual o que se hacían semiautomáticos mediante la incorporación de tecnologías de la información, donde van a existir sistemas computacionales, dispositivos móviles hoy en día, ¿no es cierto?, computador, asistiendo ciertas tareas dentro de la empresa que pudiesen no estar presentes. También podría reemplazar a otras que ya existen, algunos sistemas un poco antiguos, arcaicos o empotrados, que hayan estado funcionando en este momento en la empresa. Eso es lo primero que tienen que tener en mente y no perderlo de vista. Y lo segundo es que producto de este estudio, producto de conocer cómo funciona la empresa, es posible que detectemos ciertos procesos que pueden optimizarse, que pueden cambiarse sus pasos o que se pueden hacer de mejor manera. Digo, detectemos quizá en forma conjunta, no es necesariamente que la persona que viene de afuera se dé cuenta, sino que la misma empresa, al observar lo que está pasando
y en conjunto decir, oh, ok, mira, estos pasos acá los podemos hacer de esta manera para ser más eficientes. Entonces, esas son las dos cosas que hay que tener en mente. Por lo tanto, estas consideraciones que están acá, aquí nos muestra, dice, en primer lugar, nuestra observación estará destinada al flujo mismo del proceso. Determinar si alguna acción o tarea están de más, se realizan o se realizan innecesariamente, o dejando de ser relevantes. Eso es lo que estamos justamente hablando. Otro tema importante es en este punto es determinar si ciertas etapas que se realizan en forma secuencial podrían realizarse en forma paralela o inclusiva. Es importante destacar en este punto que para todo este tipo de decisiones se requiere conocer a cabalidad el proceso y encontrarse inmerso dentro de la dinámica de la empresa. Como les decía, hay que conocer el negocio. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de un proceso que se hacía secuencialmente o que muestra una cierta secuencialidad, donde la persona recibe un pago y registra cuánto es la parte en efectivo, registra el crédito, si es que lo hay, puede ser cero si no, registra el pago de cheque y emite un comprobante. Estos registros que se tenían que hacer en algún momento secuencial, porque así estaba el registro, hoy día se pueden pasar a esta estructura que es inclusiva, donde yo puedo elegir una parte de estas tareas, más de una o todas. ¿Ya? Quizás es un ejemplo no tan concreto, pero espero que puedan entender bien lo que estamos tratando de reemplazar, estas acciones secuenciales, por una, en este caso, inclusiva. Hasta ahí, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿No? ¿Se entiende? Ok, esperemos que así sea. Recuerden que cualquier pregunta es válida, es importante hacerla. Bien, luego de detectar aquellas tareas que se hacían secuencialmente y que hoy día podemos pensar que se van a hacer paralela, inclusiva o en otra distribución, ya lo segundo, como dice, es podemos acordar algunas modificaciones en nuestra estructura base. Esto se hizo a propósito al comienzo del curso para darse cuenta de que esto se puede ir cambiando. En algún momento tenemos una estructura establecida y le damos algunos cambios. Por ejemplo, dice, hemos establecido que cada vez que se envía una solicitud, esta se recibe y a continuación se verifica. Siempre teníamos tres pasos: 1, 2, 3. Envía, recibe, verifica. Esto es un ejemplo en el sentido de que cualquier secuencia de pasos podría modificarse y podría establecerse de otro modo. Como lo decimos acá, podemos establecer que la verificación se encuentra implícita en la recepción. Es decir, yo no recibo nada si no lo verifico. ¿Ya? Vamos a agregarle esa acción al recibir. Entonces, al estar implícito en la recepción, dejaríamos de lado este tercer paso y solamente cuando sea necesario, cuando haya que destacar una acción de verificación por una acción concreta, la podríamos colocar. Y obviamente no tenemos que olvidar documentar en cada tarea lo que pasa en esa tarea. Es decir, la tarea recibe, tendrá que decir esta acción recibe X actividad y verifica su validez. Entonces, si alguien tiene duda, va a leer la documentación y se va a dar cuenta que también junto con recibir se verifica. Entonces aquí hay un ejemplo, otra vez, todos los diagramas de ustedes tienen esta secuencia de envía, recibe, verifica y luego el rombo. Podríamos establecer para sencillez del diagrama, para ahorrarnos algunos pasos, para que el diagrama quede más limpio todavía, eliminar esa tarea y asignársela a la acción de recibir. Entonces ahí tienen bastante trabajo en la versión TUI, donde tienen que ir eliminando todas las tareas de verificar y documentar el recibir. Del mismo modo, recuerden que esta es una solicitud de compra que se envía, esta solicitud se recibe, se pregunta si es factible y ocurre algo. En el caso de acá, esta es una cotización, ojo,
que se solicita la cotización, se recibe la cotización, se verifica la cotización que venga con todo lo básico necesario, pero luego de eso hay una acción que va más allá del papel en sí, del documento, que es la verificación de los productos que se están pidiendo. O sea, más allá que el papel viene con los datos del cliente, la firma que ya se verificaron acá, ahora lo que yo voy a hacer, voy a ver si tengo los productos que me están pidiendo. Y esa es una verificación ya no implícita, sino que explícita, donde yo estoy haciendo esa operación porque de lo contrario no puede seguir mi proceso. Entonces, esa es la invitación, determinar cuándo las verificaciones están implícitas y cuándo las puedo colocar explícitas para poder destacar alguna parte de mi proceso. Es un ejemplo, digamos, de algunas estructuras que yo podría ir reemplazando. Si ustedes creen que pueden reemplazar otra estructura o de alguna manera reducir el número de pasos, pueden también plantearlo y también lo podemos conversar. ¿Hasta ahí algún comentario, pregunta? ¿Todo muy claro? ¿Sí? Ya. Y el tercer y último paso que vamos a realizar en esta acción es pasar de un proceso manual, ¿ya?, a un proceso automático o automatizado mediante el uso de las tecnologías. Entonces también vamos a destacar que las acciones que se hacían por una persona hoy día pueden ser reemplazadas o complementadas, vamos a decirlo, por una máquina, ya que si se dan cuenta el recibo del pago es manual, acá también, pero el resto de las acciones ya lo hace un sistema, ¿ya?, donde se registra, donde se dan las opciones de pago, y aunque pague en efectivo, igual hay que ingresarlo al sistema. Y se emite el comprobante en forma automática, ya no lo hace a mano, lo hace el sistema. Esas son tres opciones dentro de varias más, que son las que vamos a destacar en este diagrama 2i. Siempre pensando que vamos a pasar de la versión actual a una versión mejorada, con el apoyo de las tecnologías de información. Bien, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Quería darle énfasis a estos puntos. A veces al leerlos no se entienden con el detalle que uno espera. Y quisiera escuchar si tienen algún comentario respecto a eso, alguna duda en relación a su trabajo. Profesor, por ejemplo, en mi caso, nosotros estamos haciendo la descripción de proceso cuando la empresa recluta a un trabajador, ¿Ya? como para contratarlo. ¿Ya? Eh, por ejemplo, la mayoría de, no sé, cuando se recibe la información, siempre se habla como de, no sé, en mi caso, cuando, no sé, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos le avisa eh, a los postulantes que, un ejemplo así, que le avisan a los postulantes que algunos quedaron, o por ejemplo cuando le piden información, antecedentes, todas esas cosas, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo se hace? Es que, como te decía, depende mucho del proceso que estés viendo y cuál es la etapa concreta. Eh, Más que decirte yo así, mira, se hace así, lo que necesito es que tú me digas cómo observaste que lo hacía la empresa o cómo preguntaste que lo hacía. Sé que estamos en una etapa que a lo mejor no tenemos tanta información de la empresa, pero tendríamos que definir cómo se hace. Entonces te pregunto ahora, ¿cómo crees tú que lo está haciendo? ¿Lo hacía por correo electrónico? ¿Lo llamaba telefónicamente? ¿Cómo lo hacía en la actualidad para pedirle, por ejemplo, Eh, un antecedente? Me imagino que, o sea, como lo más formal sería, según yo, por teléfono De acuerdo, ¿ya? o por correo electrónico, no sé. ¿Mm? Entonces, si tú tienes que pensar que la versión as is lo hacía por teléfono, entonces puedes tú decir que esa tarea concreta, a la que sea, era manual. Porque hablar por teléfono una persona con otra va a ser manual o de usuario, donde tiene que llamar
a la persona. Y quizás esa misma tarea en el to be, a lo mejor la estructura no va a cambiar tanto, ahora va a ser automatizada, ya sea de esta manera, que lo va a hacer un sistema, o le puedes poner el sobrecito, donde significa que se lo están haciendo por correo electrónico. Por darte un ejemplo, para ver la diferencia entre hacerlo manual y hacerlo con ayuda de alguna tecnología. ¿Ya? Ah, ya, ok. Ahí estamos mostrando el cambio del manual a, entre comillas, automatizarlo. Sin necesidad de cambiar mucho la estructura, simplemente cambiar la forma. ¿Ya? Entonces, yo sé que por el tiempo y por lo poco que pudimos contactarnos con la empresa, no pudimos visitarla, ¿ya? Claro que van a quedar cosas que ustedes van a tener que, digamos, intuir cómo se hacían, o cómo se hacen y cómo queremos que se haga. Pero estamos hablando de esa transición, de ese paso. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente ustedes, como decías tú bien, pueden suponer muchas cosas. Bien, escucho más dudas. La verdad es que en este momento, más que transmitirles yo, vamos a dejar este rato de la clase. Si alguien nos quiere mostrar el diagrama, mostrarnos la duda que tiene respecto a cómo lo pasó de ASIS a TUI, o cómo lo está haciendo, ¿ya? Para poder colaborarle. Esa es la idea de este rato. Escucho preguntas, dudas, y si alguien tiene que mostrar Profe, un diagrama, ¿podría abre su repetir Visagi. la parte de arriba, porfa? Sí, Que sí. estaba como distraída. Perfecto. Reitero, mientras tanto, si alguien tiene que mostrar un Visagi, abra el archivo, sabemos que toma tiempo, para que después pueda compartir la pantalla. La parte de arriba, esta primera parte, ¿no? El primer ejemplo, o el segundo. Eh, no, el primero, por favor. Ya, el primero. Como te decía, el primero básicamente consiste que producto de la observación de lo que pasó, en conjunto con la gente de la empresa nos damos cuenta que si esta tarea tenía 5 pasos secuenciales, uno tras otro, donde a lo mejor había un registro acá que siempre era cero, pero era la única forma que tenían de hacerlo, ya sea porque había un sistema antiguo, viejo o se hacía manualmente, en la versión ASIS se dan cuenta que en la versión TUI puede mejorarse esto y hacer de esta manera. Si te das cuenta son las mismas 5 tareas, pero que están puestas de otra manera, donde la distribución podría ser diferente. Es un poco lo que están llamando ustedes, o sea, darse cuenta si alguna parte del proceso se puede optimizar, es decir, puedo hacer 2 o 3 cosas paralelas o inclusivamente. ¿Sí? Profe, una ¿Escucho? consulta más. ¿Sí? Eh, Esto se hace en diferentes, o sea, ya en el Visagi, Ujú. pero como en diferentes, como parecido a lo de las clasificaciones, o sea, de los subprocesos, que tenían diferentes espacios. Diferentes espacios. ¿A qué te refieres con diferentes espacios? Oh, chuta. Ya, ahí está el diagrama, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Y uno pincha por ejemplo, recibe opción y ese tiene un subproceso y se abre en otra parte. Ah, claro, si fuera así, podría ser que fuera un subproceso. Pero en el fondo lo que yo te pido es que tú tomes tu diagrama as is, el que tú hiciste, que subiste al laboratorio número 11, hagas una copia de él, si tú quieres, ¿ya? O al ladito crees otro diagrama y puedas copiarlo y tener 2 diagramas, la versión ASIS y la versión 2D, Ya. ¿ya? Voy a abrir el Visagi también para que veamos algo como lo que les menciono. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Repito, a lo mejor no les van a salir mucho así, pero sí necesito, reitero, que alguno de estos se dé. Ya, si no encontraron de esto, si no, en realidad mis pasos no son para automatizarlo así, ok, ya, pasamos al siguiente. Y vemos, a esto sí todos deberían tenerlo, ya, porque trabajamos bastante esta estructura, enviar, recibe, verifica, ya. Entonces nosotros vamos a eliminar el paso verifica cuando sea muy obvio, cuando sea algo que no es relevante para lo que estamos haciendo y podemos dárselo a la tarea anterior, ya. Entonces ahí decíamos que cuando se envía la solicitud de compra, se recibe la solicitud de compra, en el ACID va a decir verifica la solicitud,
nosotros vamos a documentar que esta tarea recibe y luego verifica la solicitud. ¿Ya? Y eso les va a pasar a muchos. Todos tienen ese tercer paso. Y eso lo hacemos un poco verificando, decir, oye, pero la persona que recibe la solicitud, aquí hay una mejora del proceso que está implícita. No puede recibir la solicitud, tomarla y no revisarla, no verificar. Por ejemplo, si es una oficina de parte, por ejemplo, de una municipalidad, que recibe una solicitud X, tendrá que tomarla, tendrá que ver si viene el nombre de la persona que lo está enviando, si cumple con el formato correspondiente, y si no, no lo recibe. Entonces ahí está muy claramente implícito la verificación de esa solicitud. Y no es necesario colocar un tercer paso. Ahí estamos optimizando la cantidad de pasos para ver con mayor claridad lo que sigue. ¿Sí? Entonces aquí todos deberían tener poder modificar su diagrama en versión de lo que veníamos haciendo. Y reitero, dejar solamente la acción de verificar cuando sea realmente relevante y no esté implícito en la solicitud misma. ¿Ya? Entonces, y reitero, luego pasar de lo manual a lo automático o lo semi-automático. Bien, estoy abriendo mi Visagi. Profesor, Escucho. esta parte del trabajo se entrega igual en el programa de Visagi. O sea, se envía en el mismo formato. O sea, decíamos que algunos compañeros están trabajando en Visagi, hay otros compañeros que no están trabajando en Visagi. Lo importante para mí es que venga en BPMN, ¿ya? Que venga en la anotación correspondiente. Si usted está trabajando en Visagi, claro, sería otro Visagi. Sería claramente No, otro Visagi. no entendí. ¿No entendió? No. Déjame mostrártelo al tiro. Espérate que estoy tratando de abrir mi Visagi. O sea, estamos claros que todos tienen un diagrama as is, ¿cierto? Sí. Ya, ese diagrama se modifica, se hace una copia. Y esa versión mejorada es la que se entrega. Pero, o sea, del mismo programa del Visagi. Eso, a eso voy. ¿Cómo es el mismo programa? O sea, se guarda del mismo programa y o sea, como lo habíamos enviado en la clase pasada. Sí, claro, es como tener dos versiones de un documento. La versión uno y la versión 2. Sí. Ujú. Ah, ya. Acá lo mismo, este es el diagrama en la versión 2D. Ya. Profesor, y la otra consulta, pero es sobre el informe. ¿Ya? ¿Esto va incluido en el informe? Sí, esto va a incluir un informe. Estos dos laboratorios hemos estado trabajando para el informe. Pero, por ejemplo, para el to be de ahora, ¿no es necesario agregarle como otra descripción? ¿O hay que hacerlo como lo mostró ahora recién? Es que para el laboratorio solamente estoy pidiendo el diagrama. No, pero yo digo para el informe. Ah, el informe, tenemos que ceñirnos a la pauta del informe. Vamos a ver la pauta del Ah, informe para que claro en eso, ¿ya? Dame un ujú, minutito. Voy a mostrar el ya. Visagi, ¿no es cierto? Ya, aquí tengo un diagrama Visagi. Pensemos que es la versión TUI, perdón, as is, aunque es la versión TUI. Ya, esta es la versión que tenemos originalmente. Entonces, tiene dos posibilidades. Hace una copia de esto, ¿ya? En otro diagrama Visagi, o inserta un nuevo diagrama y me coloca aquí as is, que sería lo ideal, as is, ¿no es cierto? As is. Y luego en el otro me coloca to be. Entonces aquí voy a ir a agregar un nuevo diagrama. Ahí voy. Así se hace, ¿no es cierto? No se pincha, se elige ahí. Aquí se pincha. Y aquí se coloca, ¿no es cierto? La versión to be. Para esto, si quiero borro lo que está acá y traigo la versión la anterior y la tomo como base. La copio, la pego y ahí hago las modificaciones que yo estime conveniente. Copio, pego. ¿Ya? Se toma su tiempo, está pegando. Ahí está. Y por ejemplo, aquí yo digo ya, esta tarea que no se hacía de ninguna manera,
ahora se va a hacer por correo electrónico. ¿Ya? Ahí estoy. Esta acá se va a hacer también la recepción. Ya, eso es lo que voy haciendo. Si modifico, ajusto esto, es la versión to be. Tengo que documentar, como decíamos acá, que esta tarea, ¿no es cierto?, recibe la tarea, ¿no es cierto? Up, tarea recibe la solicitud y luego verifica que esté en regla sus antecedentes. ¿Ya? Ahí estoy documentando qué es lo que hace esa tarea. Eso es básicamente, reitero, hay que ir ajustando a esta nueva estructura. Acabo de sacar la estructura que había acá y estoy cambiando a la versión. Esta versión mejorada es la que hay que subir. ¿Ya? Si tenemos acá la versión as is y la versión to be, es ideal. Si entre medio habían subprocesos, que los subprocesos del as is queden a este lado y los subprocesos del to be queden al otro lado para entender que son del diagrama to be. Eso es lo que tenemos que hacer. Este diagrama, este archivo, se sube al laboratorio número 12. ¿Ya? Y todo esto tiene que contribuir para el informe número 2. Todos estos diagramas van en el informe número 2, tanto el ASIS como el TUI. Mientras abro el informe número 2 para contestar a la compañera, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué, profesor? ¿Sí? ¿Escucho? Es como lo mismo que la vez pasada, por ejemplo, en el laboratorio pasado, cuando yo presenté el ASDIS, también yo lo tenía con las tareas, le tenían sus procesos y cosas así. ¿Ya? ¿Es como lo mismo o No, mira, lo mejorarlo que un pasa es poco que más? yo mostré la tarea ahí, digamos, el sobre, por dar un ejemplo, que hay que modificarlo. Pero supongamos que voy a volver atrás, voy a hacerlo bien, para que... Esta es mi versión as is, y acá yo lo hacía en forma manual, ¿ya? Acá yo lo hacía en forma manual. Voy a ponerlo tal cual. Se me perdió. Ya, yo lo hacía en forma manual. Además de eso, para que quede muy claro, ¿no es cierto? Voy a correr todo esto para acá. A ver si me deja. No es tan fácil hacer el corrimiento. Intentaré correrlo. Se está demorando un poquito, pero va trabajando. Parece que se quedó pegado mi aquí. Vamos a ver. Sí, sigue pegadito. Voy a dejar de compartir a ver si mi computador reacciona. Dame un minuto. Visay está reclamando. Ya, ahí sí. Ahí sí. Se toma su tiempo. Ya, aquí vamos a probar la tarea siguiente.
Ya, voy a compartir de nuevo. Ya. Bueno, un poco lo que les contaba para dejar muy claro que de la versión ASIS, donde está el enviar, recibe, verifica, estamos determinando eliminar esta tarea, ¿no es cierto? Que está aquí, producto que estamos diciendo que cada vez que se recibe algo, se va a establecer que esa recepción también tiene que verificar la forma de esa recepción. Reitero, estás revisando que el documento venga completo, no el fondo del documento, solo que venga completo, solo que tenga los datos. Entonces, en ese caso, vamos a pasar de la versión, reitero aquí, as is, a la versión to be, donde esta no va a estar. ¿Ya? Ahí no está, y pasamos de una recepción manual, ¿ya?, a una recepción por correo electrónico o algún tipo de mensaje electrónico, no manual. Reitero, esto es muy parecido a una oficina de parte de una municipalidad donde uno va, entrega un sobrecito. Bueno, ahora ese sobre además va a ser enviado digitalmente o va a tener un registro en un sistema. Si es en un sistema, tengo que saber utilizar bien los elementos nomás. Pues. Los tipos de tareas ya no es un sobrecito, sino que acá en la recepción va a tener que ser un tipo de servicio para indicar que lo estoy subiendo a un sistema de información. Pero reitero, quiero ser muy claro en que ahí pasamos de una tarea, de 3 tareas, a 2 tareas. ¿Ya? Y colocar los elementos acá no es que todos tengan que cambiar. Algunos van a cambiar porque esas tareas se van a hacer ahora en forma automatizada o con algún otro tipo de énfasis. ¿Ya? No sé si quedó un poquito más claro, compañera, entre el ASIS y el TUI. Sí, gracias. Ya. Voy a mostrar la pauta del informe. Tenía una pregunta de eso. No sé si mientras tanto hay otra pregunta. Profe, ¿cómo tenemos que publicarlo? Tienes que subir el diagrama a la plataforma ADECA, igual que el laboratorio anterior. No, pero cuando lo publicamos en Visagi, en PDF, ¿No? En formato Visagi nomás, en formato diagrama. Si no lo hiciste en Visagi, tienes que, claro, hacerlo JPG o PDF. Pero si lo hiciste en Visagi, subes el diagrama. Nada más que eso. No hay que publicarlo ni transformarlo de ninguna forma. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿sí? Ya. Entonces, les decía, el informe, me preguntaba alguien, esta es la estructura del informe. Hay que respetar cada una de los ítems que tiene el informe. Y hay que entender un poco, como les decía, que esto es un informe. Por lo tanto, como informe, yo tengo que contemplar todas estas partes dentro del documento. Portada, introducción, proceso principal, donde tengo que describir detalladamente en qué consiste el proceso. ¿Ya? Y si alguien quiere hacer ahí también una pequeña nota as is y to be, decir qué es lo que cambió, también se puede hacer, no es problema. Pero aquí es cómo funciona el proceso. Luego viene el diagrama as is, ¿ya? Y luego el diagrama to be. Es colocar el diagrama en el informe y te lo tienes que ingeniar, como les decía al comienzo de la clase, para poder ponerlo de tal manera que si alguien lo ve impreso o lo quiere ver, se pueda ver el diagrama. Tendré que partirlo en distintas partes, ¿no es cierto? Parte 1, parte 2, parte 3, que quede legible. Y tiene que estar todo eso en el informe, ¿ya? Ahora, adicionalmente, si van a juntar el diagrama en formato Visagi, se puede. De hecho, lo pide ahí, ¿se dan cuenta? Formato Visagi, WordMap Visagi, ¿ya? Pero recuerden, adjuntar el Visagi no reemplaza esa sección del informe. Para ser más claro aún, a veces me pasa con los estudiantes que colocan la portada, la introducción, formato principal y me colocan la conclusión. Así como diciendo, oh, vea el archivo adjunto, ahí parece que está el Visagi. Eso a mí no me sirve. A mí me tiene que llegar el informe como si no existiera el Visagi. Yo, si tengo duda, voy a ir a abrir el Visagi. ¿Sí? No sé si hay alguna duda respecto a eso. Profe, ¿Quedó claro? los diagramas
ser solamente un diagrama el que estamos haciendo ahora nomás, no Lo, los tres. lo escucho bajito, compañero. Y los diagramas ¿Ya? solamente se hacen uno, no se hacen los tres, ¿cierto? Estamos trabajando en un diagrama. Elegimos un diagrama desde la actividad anterior para no complicarlo. O sea, Ah, ya. reitero, si hubiésemos estado en una situación normal, hubiésemos hecho al menos dos. Pero para hacerlo sencillo, elegimos un diagrama. ¿Sí? Gracias por preguntarlo igual, para que quede muy claro. Es un diagrama. Ahora, que ese diagrama tenga subprocesos y que tenga que incluir los subprocesos, bueno, ese también hay que considerarlo. Pero es un proceso de negocio. Eso es lo concreto, un proceso de negocio. Bien, ¿más preguntas entonces? Lo ideal para ustedes es tener un diagrama Visagi donde esté la versión ASYS y 2i, así tienen el Word más el Visagi que lo comprimen y lo suben a la plataforma. Eso es lo que pide la pauta, subir el Word más el Visagi. Este es el único trabajo que lo sube, o sea, esta es la instancia donde un integrante del grupo sube el diagrama a la plataforma. Solo los informes se entregan en forma grupal, los laboratorios en forma individual. Bien, quiero escuchar consultas, quiero escuchar dudas sobre el Visagi. Si alguien tiene algo Profesor, que mostrar, escucho. todavía tengo la duda cómo se inserta el visa ahí en el informe. Eh, concretamente, ¿cuál es tu pregunta? Es que, eh, ¿cómo lo...? Es que igual el visa ahí es súper grande, entonces me imagino si lo insertamos en el Word, Ajá. será difícil como verlo en ese entonces. Claro, es que hay varias formas. Yo puedo capturar la pantalla, ¿no es cierto? Mira, aquí puedo sacar esta paleta, le puedo ir dando más espacio al Visagi para que sea más grande. Puedo capturar la pantalla, llevarla a Paint, ¿no es cierto? Y empezar a cortar una parte uno y dejarlo como un archivo, luego parte 2 como otro archivo. Me va a tocar editarlo, me va a tocar editar la imagen. ¿Ya? Un compañero decía también hace poco si había que publicarlo, que eso significa por acá arriba publicar, ¿ya? La verdad es que yo puedo publicar y pasarlo a estos formatos, como te das cuenta, a PDF, lo puedo pasar a Word, ¿ya? También lo puedo exportar a imagen, hay distintas opciones, ¿ya? Lo puedo exportar a una imagen, pero como les digo, la imagen va a quedar igual grande, igual va a haber que separarla en tamaños más pequeños para que se puedan insertar en el Word. Ah, ya, o sea, no hay problema, por ejemplo, si se hace así. O sea, tú tienes que, esto es una herramienta para que tú puedas hacer tu informe. O sea, tú tienes que ver cómo lo dejas, eh, como te digo, que se pueda leer. Pues yo voy a exportar ahora, por ejemplo, el mío a una imagen, para darte el ejemplo. ¿Ya? Recuerda, estaba aquí en inicio estoy normal. Si alguien lo exporta, como te decía, a PDF y luego del PDF le va sacando pedacitos, es su forma de hacerlo. Si alguien lo exporta como imagen, voy a exportarlo como imagen, ¿ya? Y lo deja por acá, me voy a colocar aquí diagrama to be, por ejemplo, ¿ya? Lo voy a dejar acá. Y luego voy a buscar ese diagrama y lo edito, lo trabajo en el Paint. Es una forma también de hacerlo. Voy a buscarlo. Ya. Aquí lo estoy viendo. Ahí quedó mi diagrama como PNG, que es una imagen. Botón derecho. Lo voy a editar. Lo voy a editar. Lo voy a editar a ver si me permite editarlo. Quiero abrirlo en Paint, si es que me deja. Uf. Vamos de nuevo. Editar. Ahí. Ahí está en Paint, ¿no es cierto? Ahí está una imagen. Está bien legible. Entonces yo digo, ok. Digo yo,
selecciono una parte del diagrama y esta parte, por ejemplo, hasta acá, va a ser la parte 1 del diagrama. Yo la corto, ¿no es cierto? Hago un archivo nuevo, no grabo el otro para no perderlo, porque el otro me sigue sirviendo para sacar pedazos del diagrama. Y aquí genero una parte del diagrama. Entonces a esta parte yo le llamo la parte 1 y esta parte la inserto en una hoja y le pongo parte 1 diagrama as is. Luego hago lo mismo, pero le saco la otra parte al diagrama y la coloco como la parte 2, la parte 3, las partes que haga falta. Eso es, Incluyendo también todo lo que sea su proceso y todo eso. claro, claro. Claro, Ah, ya. hay que trabajar paso a paso para poder hacerlo. Como te digo, si tú te das cuenta además que la imagen que sacaste cuando tú la insertas en el Word queda como una miniatura y yo no la voy a poder ver, ahí vamos a tener que dividirla en las partes que sean necesarias. ¿Sí? ¿Queda un poquito Sí, más ahora sí claro? entendí. Sí, queda más claro. Sí. Perfecto. Bien, escucho más preguntas, comentarios. Ya vamos cerrando la parte en línea, digamos, ya llegamos al tiempo, pero quiero poder ayudarles con las dudas que tengan del diagrama, de pasarlo de as is a to be. Profesor, ¿Sí? ¿Me escuchó? yo le había preguntado por chat, ¿para cuándo, para qué fecha va a quedar el informe 2? Conversamos hace un rato. eh, la fecha es el sábado. Sábado estamos a 15, ¿no? ¿O estoy perdido en la fecha? 8. Discúlpeme, 8, gracias. Me salté una semana en el calendario. Esa es la fecha que está el informe. Ahora, no sé, depende. O sea, yo digo, si ustedes tienen el to be, el ASIS de la semana pasada, si tienen el to be ahora, esta semana, lo hicimos como para trabajar de aquí al sábado. Entonces, esa era la idea original. Ahora, si el curso tiene la necesidad de correrlo, tiene que hacerlo formalmente. O sea, el delegado tendrá que escribir un correíto que recibió la información de todos los compañeros y me puede solicitar correr el informe. Pero reitero, o sea, hemos trabajado para que todo esté listo a este sábado. Bien, vamos a dejar hasta acá la parte de la grabación y los escucho si tienen alguna otra duda.